Buenos días, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, buenos días. Bienvenidos a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Para mí es un placer ver este grupo de personas y ser capaz de darles un saludo en el inicio de este evento. Veo varias caras conocidas, algunas que no tanto, pero siempre es un placer conocer gente, nuevos amigos. Antes de dar la palabra a la gente que realmente tiene cosas interesantes que decir, quisiera solamente hacer un par de reflexiones sobre el tema que convoca este encuentro. Porque el futuro nos apasiona, nos interesa a todos. Cuando no soy un burócrata, me dedico a la hidrología y al cambio climático y al agua y a los glaciares. Entonces uno los ve ahí cambiando aceleradamente y se pregunta cómo esto va a impactar el futuro, cómo va a impactar a la sociedad en años venideros. Y la verdad es que es difícil responderse esas preguntas. En la facultad, ustedes saben, esta es la Facultad de Ingeniería y Ciencia más antigua del país. Tenemos 170 y algo años de historia. Nos fuimos creados junto con la Universidad de Chile. Y gran parte de lo que ustedes ven en torno a ustedes, en cuanto a infraestructura, avances tecnológicos, ha sido de alguna forma u otra creado en esta facultad. Esta facultad ha tenido un rol preponderante en la creación del país, como lo conocemos. Y nos damos cuenta que si queremos seguir teniendo este nivel de relevancia y de importancia para el futuro, tenemos que abrir los ojos muy atentamente. Porque las condiciones que el futuro nos plantea son tremendamente difíciles e inciertas. En ejercicios pasados la tecnología fue un elemento que sorprendió a mucha gente que hizo ejercicios de planificación o de mirada hacia el futuro. Hoy día la tecnología es parte de ese proceso y eso lo hace todo más difícil. ¿Cómo queremos tener un rol? ¿Cómo queremos jugar un rol desde la facultad en este proceso? Tenemos un capital extraordinario en nuestros estudiantes, concentramos un nivel de talento que en pocos lugares, ¿cierto?, es posible replicar, y estamos muy orgullosos de este talento que confía todavía en nosotros para que lo formemos. Y entonces ahí tenemos un capital gigantesco, tenemos un capital espectacular en nuestros académicos, en nuestros profesionales, en nuestros funcionarios. Y queremos dar el mayor nivel de potencial a este talento para que se desarrolle y para que encontrando reservas en su creatividad pueda, ¿cierto?, seguir contribuyendo al desarrollo de Chile y de la región. Pensamos que necesitamos hacer en parte lo que hemos venido haciendo en términos de tener un sello de excelencia, un sello de rigor y un sello de compromiso con el país, pero también tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas, necesitamos innovar, porque si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho siempre y nos cambian el escenario, entonces vamos a tener un problema. Y por eso hemos buscado crear espacios de creatividad, de los cuales, por ejemplo, OpenBOChef, que me toca dirigir, es uno de ellos, dentro de la iniciativa de Ingeniería 2030, con apoyo de Corfo. Hemos creado un espacio de creatividad, un espacio donde buscamos que se encuentren distintas disciplinas de la ingeniería, distintas profesiones, como el diseño, por ejemplo, que nos aporta un montón de creatividad y un montón de miradas diferentes para resolver problemas tecnológicos. Entonces, desde este espacio y desde esta facultad, entonces les doy la bienvenida y espero que tengan un excelente evento. Yo desafortunadamente tengo que estar en otra parte después de esto, así que no voy a poder participar de la charla y del conversatorio, pero estoy seguro que va a estar muy bien, súper bueno. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Catherine Villarruel es mi nombre, soy secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, entidad que está organizando este evento con el apoyo de su dueño de casa y toda la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y también en alianza con otros socios, 3xI, Acción Empresa, Pacto Global y el Círculo de Innovación de ICARE. Han sido socios en organizar este evento y esta actividad. Y quiero comentarles simplemente a modo de bienvenida desde el Consejo que estamos muy felices de que podamos estar en esta conversación. Nuestro rol como Consejo
es generar orientaciones y aportar a la contribución que el conocimiento y la innovación pueden hacer al desarrollo del país. Sabemos que esa es una tremenda contribución donde tenemos muchos más espacios en los cuales esa se materialice, y nuestra razón de ser es colaborar con que esto ocurra. Hoy día estamos organizando este evento con varios amigos. Lo que vamos a tener es una provocación desde Real Miller, lo voy a presentar a continuación, un poquito más de lo que les cuento ahora, y luego una conversación con amigos del Consejo que van a ser presentados en su minuto para provocar conversaciones en nuestro país respecto al futuro. El futuro pasa a ser un tema relevante cuando uno mira cómo quiere crear este país. Yo creo que en este sentido nosotros estamos muy contentos de provocar esta conversación, y a partir de ella soñamos con que muchas más conversaciones sobre el futuro se hagan presentes para efectivamente crecer en todo sentido como chilenos y chilenas. Bueno, a modo de introducción de Real, él tiene una serie de cargos que ustedes han visto: jefe en la UNESCO de Foresight, director del Future Literacy Area, y ha tenido una experiencia de más de 30 años en transformación del sector público y privado y promoción de la innovación y el liderazgo. Pero quizás para nosotros lo que más lo representa es que cuando nos confidenciaba que cuando lo invitan en diversos países en los que ha colaborado y le piden, de alguna manera la expectativa está en predecir futuro, él contesta que eso no es posible, que él no tiene la máquina del futuro, tampoco la tiene para nosotros, lamento decirle, y entonces nos invita más bien a que tomemos conciencia de nuestros imaginarios de futuros posibles, y a partir de ello miremos cómo estamos hoy y cómo podríamos estar. Y es esa, yo creo, el tono de esta conversación, así que sin más, muy bienvenidos y partamos. Gracias. Yes, sí, sí, se escucha. Empezaré por el principio, que siempre es un buen lugar para empezar. Muchas gracias. Es un gran placer estar acá ante ustedes. Es un privilegio y un honor también. Por lo tanto, agradezco esa amable introducción y por darme esta oportunidad de compartir con ustedes. Quiero empezar hablando de un desafío que creo que no sabemos cómo abordar aún, el cual tiene que ver con el poder de la razón y el poder de nuestro entendimiento de la racionalidad, y también el entendimiento de nuestros intereses, de aquello que nos entrega seguridad, de aquello que nos preocupa para el futuro. El conflicto en ese caso es entre ese mundo, que podemos llamarlo moderno o modernismo, y el entendimiento cada vez más creciente que tenemos, incluso dentro del marco del modernismo, de que existen cosas que están faltando y que nos hemos distanciado del mundo en el que estamos insertos, y que de hecho, en cierto modo, estamos generando nuestra propia ceguera. Habiendo dicho esto y habiendo vivenciado lo mismo durante el total de mi carrera profesional,
El tema es qué hacer al respecto. Me gustaría compartir un dilema genuino que tengo yo, que se puede resolver el problema, se puede curar ese mal desde el mal mismo, desde el problema mismo, se puede superar las limitaciones de la razón, del modernismo con el pensamiento moderno o modernista. Yo soy, bueno, usar víctima quizás es demasiado fuerte, pero quiero decir que estoy claramente involucrado. Tengo un doctorado en economía del siglo XX. Es decir, ¿cuán más involucrado podría estar en este marco moderno? Y he trabajado en la mayor parte de mi vida como funcionario público, de alguna manera u otra, para ser quien sirve al público, por así decirlo, en Ontario, en Canadá, y también he sido consultor independiente para empresas que han intentado abordar sus intereses colectivos como empresas y, por lo tanto, he estado permanentemente por distintos cargos profesionales y también por un respeto hacia la profesión, he estado involucrado en la idea de hacer algo que mejorará el destino de una empresa, de un país, las políticas. Y, sin embargo, tengo una profunda sospecha de que todo ese marco es un problema en sí. Por lo tanto, no creo en la levitación, en que uno pueda ascender sobre el aire por su propia fuerza. El tema es, y acá voy a usar una metáfora nuevamente que es un poco peligrosa, de cómo construir un puente, o cómo abrir una ventana, o cómo pasar por esa ventana, atravesar esa ventana. A eso haré referencia y me gustaría empezar, por lo tanto, con algo que es un poquito difícil, pero que es un buen punto de partida, creo yo, para este grupo y para este momento en particular. El hablar de por qué tomarse la molestia, por qué invertir en repensar la forma en que pensamos acerca del futuro. Por lo tanto, si pensamos en la descontinuidad y la continuidad, y si pensamos en un concepto de lo reactivo y preparatorio, y después por el otro lado la improvisación y lo sin precedentes, lo desconocido, mucho de lo que hacemos está en esta parte del eje en mi carrera. Yo empecé en 1982 en el Departamento de Economía de la OCDE y trabajé en dos estudios. Uno tenía que ver con la dinámica de precios, lo cual es muy interesante desde la estructura industrial, y el otro tenía que ver con el rol del Estado. Increíble, ahí estaba, y una de mis preguntas clave como estudiante universitario había sido de cuál era el rol del Estado en la reproducción del orden social, y ahí estaba en la OCDE trabajando en un estudio del rol del Estado. ¿Por qué? Porque había una preocupación o inquietud bastante considerable sobre el rol del Estado, había una reacción neoliberal y había todo un cuestionamiento del pacto social, el concepto del neoliberalismo. Era un tema muy interesante e importante, pero lo que más se discutía en ese momento era la reforma, cómo hacer que un sistema pudiese mejorar en su funcionamiento. Esto es muy importante, no carece de importancia. Todos nosotros tenemos un celular y nos sentimos afortunados de que cada 1 o 2 años va mejorando, se va actualizando. Por lo tanto, la mejora definitivamente es buena. Estamos entregándole valor al pasado, valorizando el pasado y también la adaptación. Eso también es importante, el decir que hay algo del pasado que creemos que debemos mantener y que queremos cambiar y adaptarnos en el presente para poder garantizar que algo del pasado siga existiendo. El lenguaje. El lenguaje. Ustedes me están haciendo el honor, gracias a las intérpretes, de poder hablar mi lengua nativa, pero sabemos que en el mundo de hoy los idiomas están desapareciendo y el tema es cómo se mantiene eso, cómo se adapta. Quizás vamos a tener un sistema de interpretación, un traductor en el oído, no para reemplazar a las intérpretes quizás, pero para que nos faciliten la comunicación. La adaptación, es decir, enfrentando el cambio climático, ¿qué hacemos? Nos adaptamos. Nos adaptamos a nuestros sistemas después de terremotos o sismos para poder preservarlos, para que puedan perdurar.
Y después está la categoría de la descubrimiento y de la creación, de experimentos y de encontrarle sentido e inventar nuevas lógicas. Todo el mundo en la sala sabe que se inventan nuevos términos. Cuando uno googlea algo en internet, por ejemplo, el control de la natalidad, es decir, nuevas disciplinas se van inventando. Yo estuve en Cambridge la semana pasada, en Inglaterra, y tuve que buscar algo, porque en Estados Unidos en 1870 no había departamentos de economía. En 1870 solo había dos universidades que entregaban 2 cursos en economía en 1870. Por supuesto que ya para el siglo XX había departamentos de economía en todos lados, pero había cosas, había razonamientos que escapaban nuestro entendimiento, cosas que no le encontrábamos sentido. Algo que yo encuentro que es medular en este caso, y lo presento bien al principio, es que lo que se llama Futures Literacy en inglés, es el alfabetismo sobre el futuro, y eso lo explicaré más adelante, tiene que ver con algo, desde el punto de vista de esto de construir un puente, puede ser algo de totalmente distinto dentro de 50 años. Desconozco cómo será, no tengo idea. Y obviamente, ¿qué sabía Galileo acerca de lo que él estaba plantando como una semilla? ¿Qué sabía él en ese momento que iba a tener repercusiones mucho más adelante? Pero parte de lo que tiene que ver esto de Futures Literacy, de la alfabetización sobre el futuro, es esa transición, esa conexión entre un paradigma y otro paradigma. Otra cosa tiene que ver con que no estamos tan familiarizados con el nuevo paradigma. Quizás no es uno solo, sino que varios paradigmas. Y quizás nunca va a haber un paradigma porque simplemente el próximo, el anterior o el próximo va a eliminar al anterior. Eso ocurre muchas veces, pero quizás el fenómeno que estamos abordando ahora, ya sea la definición de desarrollo, la definición del Estado, la definición de la opción colectiva, la capacidad de elegir colectivamente, el tema de quién soy yo cuando me despierto en la mañana, todas estas cosas desde mi perspectiva están conectadas profundamente con la forma en que utilizamos el futuro. El futuro está tan profundamente anclado en todo lo que hacemos que no le prestamos atención porque nos resulta algo natural. Un bebé antes de poder caminar, antes de poder hablar, puede utilizar dos sistemas anticipatorios fundamentales para el ser humano. Una es llorar para que lo alimenten y la otra es que si viene una pelota hacia él, aunque sea un bebé muy pequeño, se corre para que la pelota no le pegue, pero la pelota todavía no ha llegado hacia él. ¿Por qué hace eso el bebé? Porque se anticipa a que esa pelota va a llegar a él, por eso se corre. Por lo tanto, esto está muy arraigado en nosotros, este sistema anticipatorio. Y está tan arraigado que uno de los bloques para construir este alfabetismo sobre el futuro, el Futures Literacy, es pensar en lo que subyace nuestro pensamiento del futuro y también la forma en cómo la vida misma está definida, que tiene que ver con la anticipación, y esto es de Robert Rosen de 1895, era un microbiólogo en Berkeley que hablaba acerca de ayudar a definir la vida, entendiendo que la anticipación para un gato, para un árbol o para una bacteria es algo que podemos identificar ahora. Por lo tanto, con esos cimientos y muchos años de práctica, porque principalmente lo que yo he hecho en mi carrera es diseñar procesos para pensar acerca del futuro. En 1988, cuando fui denominado gerente para el Consejo de Regiones en Ontario, revisamos todo el futuro de la educación tecnológica, se llamaba Visión 2000 en ese momento. Y eso fue una convocatoria para usar el futuro en una forma distinta. Y a partir de ese entonces he notado que las herramientas, la epistemología que ocupamos, no parecen tener una teoría muy fuerte con respecto a por qué usar una y no otra, por qué pensar en el futuro de esta manera y no de la otra, y por qué de hecho debería yo estructurar el proceso para mi imaginación, porque con una anticipación humana consciente
eso siempre tiene que ver con la imaginación. Nuestro futuro siempre es ficción. Aún la idea de que el sol saldrá mañana es ficción por ahora. Aquí tenemos un desafío entonces de pensar cómo es que podemos juntar las herramientas para poder abordar los problemas y las problemáticas que nos importan. De otra manera, ayudar a los demás a desarrollar procesos para eso, ser arquitectos de cómo abordar el futuro, estar preparados. Yo he hecho cientos de esos ejercicios y en este libro se refleja eso, ¿no? A propósito, este libro está gratis en internet, es cosa de bajarlo. La copia física, que está por aquí, la tengo. Cuesta 100 libras. Es una ironía interesante, ¿no? Porque está disponible gratis, gratuitamente en internet. Ahora, hablando un poco sobre transformar el futuro, ayudémonos un poco a entender este desafío científico, sin dejar de lado, por supuesto, lo que es la ciencia, experimentación, hipótesis, etcétera, para de alguna manera negociar y comprender el mundo que nos rodea y evolucionar en la negociación. El futuro no existe en el presente, pero la anticipación sí. La forma del futuro es la anticipación en el presente. Si ustedes lo piensan en su imaginación, ¿no? A ver, no, mira, no había pensado en esto, no estoy seguro, no puedes entrar directo al futuro. ¿Dónde está la partícula del átomo? No sabemos, no la vemos, ¿no? Porque podemos tener una teoría de las partículas atómicas, pero necesitaremos un acelerador, una técnica, una herramienta que nos permita revelar los supuestos anticipatorios. Y todos en estos supuestos anticipatorios tienen que considerar los marcos que nos permiten evaluar el futuro. ¿Y cuáles son los puntos clave aquí? Dado que el futuro solamente puede estar en nuestro imaginario, puede ser solo una descripción, estamos obligados a hacer supuestos. Por ejemplo, va a salir el sol mañana. Hablando de mañana, ¿no es cierto? Para poder hablar de mañana tenemos que hacer un supuesto, ponernos en una suposición. El poder, la potencia que tiene el futuro de una manera de revelar estas cajitas, estos marcos, y para poder describir el futuro, para que usted pueda decirle al otro de más allá cuál es su idea del futuro, estamos obligados a revelar, a dejar salir nuestros supuestos. Y esto es un truco, hablando de lo que yo llamo el microscopio del siglo XXI. Podemos hacer que lo invisible sea visible. Los microscopios son un maravilloso ejemplo de una cosa que es invisible y podemos ver, hacerla visible. Y esto tiene que ver con la herramienta que hace que lo que no se ve se pueda ver. No me interesa tanto la herramienta en sí, personalmente, sino más bien aquello que puede revelar esta herramienta. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que cuando fue desarrollado el microscopio en el siglo XVII y vieron estos monstruos en una gota de agua, era impresionante. De repente, no sé, teníamos el agua al frente, transparente, y al mirarla a través del microscopio se veía espantosa. Llegaba a dar susto beber esa agua, ¿no? 200 años después recién, los médicos comenzaron a lavarse las manos, recién allí se dieron cuenta y comprendimos, el ser humano comprendió lo que habían visto. Hoy día, cuando hablamos entonces del futuro y de la alfabetización sobre el futuro, es eso mismo, es ser capaces de revelar esos supuestos anticipatorios que eran invisibles y no esperamos demorarnos 200 años, ¿no? La idea es utilizar ese futuro que vemos en distintos modos, de distintas maneras, por distintos motivos y de distintos métodos. Por supuesto, hay muchas otras cosas o otras herramientas, como el mismo microscopio, que no solamente sirvió para ver bacterias. Hablemos de las infecciones, por ejemplo. Pero nos desafía, nos llama, nos insta a pensar qué estamos haciendo hoy día, qué significa, y en base a eso configurar el contexto de la alfabetización sobre el futuro. No tiene sentido crear esta herramienta como el microscopio y meterla en el closet y cerrar el closet. ¿Para qué? Obviamente uno inventó la herramienta y lo saca, empieza a mirar todo a través de ese lente, ¿no? Bueno, eso es lo que hemos estado haciendo nosotros, trabajando en Futures Literacy, vamos a usar el término en inglés, y haciendo miles de preguntas.
Fíjense, por ejemplo, en esta muestra, el futuro de la innovación. Hablemos de los ecosistemas de la innovación futura en el sector público. ¿Cuál será el desarrollo para Uruguay, etcétera? Y así muchas otras preguntas. Esto no está tan actualizado, ¿no? Hay más, mucho más posterior a esto que vemos en pantalla. Pero hablando entonces de este laboratorio de la alfabetización del futuro, es polivalente y tiene que serlo. Tiene que ser útil para todo, para los que están en el Amazonas, para los que están en Finlandia. Todos todos tenemos supuestos anticipatorios. Yo he trabajado en África, UNESCO lo hace mucho, para poder allí también descubrir una manera de articular estos supuestos anticipatorios. No es un desafío modesto, no es fácil, es algo que nos insta, es algo que nos exige mucho, lograr que las personas puedan comprender sus sistemas internos cuando se proyectan en el tiempo hacia el cambio, hacia el futuro. Es algo implícito, pero queremos traerlo al frente y hacerlo explícito de alguna manera. Y para poder lograr esto, no pretendo aquí que se lean todo lo que hay aquí en este esquema, pero permítanme explicarles al menos desde este contexto tecnocrático universitario donde estamos aprovechando este contexto. Pensemos que es posible diseñar un marco, una estructura utilizando la teoría y la práctica para poder desarrollar una serie de categorías que nos van a permitir comprender mejor los supuestos anticipatorios. Cuando hablamos de supuestos anticipatorios, ¿podemos categorizarlos, clasificarlos, ponerlos en distintas categorías? Bueno, hay dos conjuntos. Está el sector o el conjunto ontológico y luego el epistemológico. Mucho se podría decir sobre las dos categorías y qué significan, pero lo más importante es que se trata de un marco para describir lo que es este concepto de Futures Literacy, ¿no? Es decir, una capacidad. Si yo te digo, por ejemplo, tú eres capaz de sacar cálculos, puedo describir lo que es la economía. En la universidad hay una serie de capacidades que nos permitirán describir la economía, ¿no es cierto? Bueno, en este caso existen 6 categorías de estos supuestos anticipatorios. ¿Cómo entonces estas categorías nos sirven, ¿no? Nos permiten hacer cosas relevantes para lo que hacemos en esta facultad, pero al mismo tiempo están de moda de alguna manera y nos permiten diseñar, que es como un término de moda hoy día. ¿Cómo diseñamos este microscopio? ¿Lo hacemos óptico? ¿Lo hacemos electrónico? ¿Qué tipo de microscopio quieres diseñar? ¿Cuál es la naturaleza del experimento que vas a hacer o ejecutar con esa herramienta? ¿Cómo vas a utilizar tu hipótesis? ¿Cuáles son los ingredientes? Si estás a cargo de un laboratorio donde haces experimentos, tienes que diseñar cuidadosamente esos trabajos, esos experimentos. Igualmente aquí, este marco nos permite hacer un diseño de laboratorios para abordar el alfabetismo o la alfabetización del futuro. Para mí esto es una novedad. Es una novedad porque te permite detectar y dar a las personas la capacidad de ver algo que jamás vieron antes. No es tan complejo si lo miramos, son nuevas preguntas. Y al final del proceso, las personas van a poder hacer nuevas preguntas. Es como un proyecto en blanco, algo que uno no vio antes, ¿no? Bueno, eso es la novedad, el componente novedoso. Y a lo mejor no es algo que les llame la atención, pero para poder llevar a una persona de un grupo de supuestos anticipatorios a otro grupo, a otro conjunto, hay que ir escalando, hay que ir paso a paso. No podemos esperar que alguien lea si no sabe el alfabeto, para ser bien gráficos. No podemos esperar que alguien entienda Shakespeare si no ha leído algo de literatura o párrafo. Es decir, hay que ir de a poco, de menos a más. No podemos llegar a los niveles AA5 o AA6 sin haber pasado por los niveles 1, 2, 3 y 4 primero. Y dado lo que les he explicado hasta ahora, estoy solamente siguiendo el libro aquí, vamos a verlo no mucho en detalle, pero pensemos un poco de el concepto de formalización de lo que estoy diciendo yo. ¿Cómo formalizamos esta perspectiva de consulta científica, de matemática o formalización? Hay un capítulo que habla de el enfoque teórico.
Hay autores que han utilizado la teoría de categorías o de categorización matemática como base de sistemas anticipatorios. Y eso se puede aplicar también en este contexto. Es bastante avanzada esa matemática, ¿no? Es como la matemática más moderna y habla de precisamente este cimiento o fundación que nos sirve como estructura para la alfabetización sobre el futuro. Son capítulos bien técnicos que aparecen en este libro que tratan de establecer una agenda de estudio, de investigación sobre este concepto de Futures Literacy. El último capítulo, el cuarto, nos lleva a la parte práctica, ¿no? Cuando hacemos toda la implementación de estos laboratorios de alfabetización sobre el futuro. Estos laboratorios de alfabetización sobre el futuro son algo que para nosotros son muy familiar hoy día. Todos los que estamos en esta sala no solamente hemos estudiado promedios, estadísticas, también nos hemos involucrado, hemos metido las manos, ¿no? Ya en la masa. Hemos estado en los ejercicios de talleres, usando estos papelitos post-it, hemos trabajado en ejercicios de team building, etcétera. Bueno, eso tiene que ver con crear conocimiento a través de inteligencia colectiva y es el trabajo que yo he estado realizando también. Se trata de un paso siguiente crítico, muy importante. La estadística, por supuesto que es muy importante. Mi tesis es sobre contabilidad de ingreso nacional, macroeconomía y todas esas cosas reduccionistas que manejan el mundo un poco en números, ¿no? Pero también está la cuestión crítica de cómo comenzar a apreciar la especificidad de la complejidad. ¿A qué me refiero? Me refiero a que cada momento en el tiempo y en el espacio es específico. Hoy día, ahora, en este minuto, estamos en un momento, en un espacio y en un tiempo específico, ¿no? Así es muy enriquecedor. El universo está repleto de estos